Gracias, Jesús. Gracias, Señor Espíritu Santo, por tu presencia. Gracias. Hay presencia tuya y poder tuyo en esta casa. Te damos a ti, Señor, gloria, honra, honor. Gracias por tu perdón, por tu salvación. Gracias por amarnos, por el soplo tuyo omnipotente que nos mantiene con vida, por tu misericordia, por todo lo que haces y aún por lo que tu propósito ha de traer a cumplimiento en el resto de nuestra estancia, Señor, terrena. Gracias, Dios, porque estás levantando esta casa, porque estás levantando, Señor, un ejército de guerreros de la oración. Personas, Señor, que estén delante de ti haciendo vallado, derribando fortalezas satánicas, Señor, por medio de la oración de guerra, derribando altares, Señor, pudriendo yugos a través de la unción que fluye cuando el justo, Señor, clama a ti. Cuando el justo ora, cuando el justo se pone en la brecha, Señor, para que sea hecha tu voluntad en la tierra como en el cielo, Señor. Gracias, Dios, por cada persona que se ha interesado en ser un intercesor, por cada persona que se ha interesado, Padre amado, en servirte allí de rodillas, porque este es el ministerio más grande. No es el del apóstol, no es el de pastor, no es el de profeta, no es el de evangelista, no es el de maestro, es el que está de rodillas delante de ti con las manos levantadas, Señor, haciendo la obra, Dios, a través del ruego y del clamor. Y a este ministerio hemos sido llamados todos los que somos miembros del cuerpo de tu Hijo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Gracias que en esta noche, Señor, una vez más tu Santo Espíritu nos abra el entendimiento y estés hablando a nuestra conciencia, estés hablando, Señor, a nuestro corazón por medio de la enseñanza de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Iglesia, muy buenas noches a todos. Una vez más les damos la bienvenida a esta casa de oración, de alabanza y lugar donde somos instruidos por Dios a través de su palabra escrita. La palabra profética más segura. Bien, continuamos con la serie de enseñanzas relacionadas con la oración. Para refrescar su memoria, sabemos que orar es relación, intimidad con Dios. Orar es comunicación bidireccional o conversación entre nosotros y Dios e inversamente. Cuando estamos a sola con Dios, cuando nos metemos a buscar el rostro de Dios y estamos allí en ese encuentro de tipo espiritual con Él, Él viene a nosotros, Él nos atiende y sacia nuestro ser interior, el espíritu, el alma, de lo que estamos necesitando de su persona. Y entonces Él escucha, sabiendo de qué tenemos necesidad, nuestras peticiones, y en ese mismo momento las responde. Cuando Dios dice sí,
eso es respuesta. Cuando Dios dice, hecho está, eso es respuesta. Entonces, cuando estamos en el secreto con Dios y Él escucha tu petición por alguna necesidad y Él dice sí, desde ese mismo momento tienes la respuesta a tu oración. Puede que no la recibas inmediatamente, puede que la recibas más adelante, un día después, una semana después, un mes después. Lo importante es que si Dios dijo sí, si Él dijo hecho está, entonces espéralo, porque Dios no falla. Amén. Todo lo que Dios dice fue, es y será. Bendito es nuestro Señor. Entonces, considerando lo que es en sí la oración, nos damos cuenta que es algo espiritual, indispensable para nuestro crecimiento espiritual, para nuestro progreso en los otros aspectos de nuestra vida. Por ejemplo, Hades, un hombre que se menciona una sola vez en la Biblia, dice que era el último de sus hermanos y por su nombre se deduce que era una persona que aún hasta su madre le aborreció. El nombre de Hades, significa hijo de dolor, porque su mamá, cuando fue a parirlo, tuvo fuertes dolores y ella se resintió y le puso a su hijo el nombre de Hades, que quiere decir hijo de dolor. Así que este muchacho se levantó con una mentalidad que él es dolor para su casa, dolor para sus padres, dolor para sus familiares, insignificante. Pero un día decidió coger y romper con ese tipo de maldiciones a la que fue atado. Su nombre estaba atado a una maldición. Entonces, Jabes, conociendo el poder que hay en la relación con Dios, es decir, en la oración, el poder que hay en tener un encuentro con el Señor, el poder que hay en relacionarse con el Todopoderoso, hablar de tú a tú con Él, que tú le hables y Él te escuche, y que Él te hable y tú le escuchas. Y Él le dice, si me bendices, si me bendices. Y Dios escuchó la oración de Jabes, y dice la palabra que siendo el más insignificante entre sus hermanos, Jabes llegó a ser la persona más ilustre de toda su familia. Un tiempo con Dios, un tiempo de oración, lo cambió todo. Cuando Dios escucha y te responde, todo cambia. Bendito es el Señor. Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta cuán valiosa, cuán necesaria es la oración para nuestro crecimiento espiritual, para provecho en todos los otros aspectos de nuestra vida. Y es por eso que nosotros debemos de procurar mantener el cielo abierto sobre nosotros. Es decir, mantener lo de Dios fluyendo del cielo hacia nuestra vida. Todo lo de Dios viene a tu vida a través de la oración. Lógico
que la oración debe estar acompañada con el ingrediente que se llama la fe. La oración tiene que estar acompañada con el ingrediente que se llama obediencia. Entonces, por cuanto la oración es de vital importancia para nosotros, tenemos que evitar y corregir los estorbos que pueden impedir que usted se relacione con Dios, que pueden impedir que sus oraciones o peticiones o necesidades sean respondidas. Pongo un ejemplo. Adán, antes de desobedecer al Señor, Adán tenía una comunión íntima con Dios. Adán hablaba con Dios y Dios hablaba con él. Esa es una idea de lo que es oración. Pero luego, después que peca, una de las cosas que se nos muestra en el comportamiento de Adán y Eva es que se escondieron de Dios. Entonces, había algo que estaba impidiendo que ellos se volvieran a relacionar. Había algo que los separó. Y ese algo se llama estorbo. En la Biblia se nos hablan de algunos obstáculos que impiden que las oraciones del justo sean respondidas. Entonces nosotros debemos de conocer cuáles son esos obstáculos que nos presenta la Biblia para, número uno, evitar darles cabida, porque lo más importante no es lo que tú predicas, lo más importante no es el ministerio que te entregó el Señor. Lo más importante no es que te llamen apóstol, no es que te llamen profeta. Lo más importante en el Señor no es que tú seas una persona que tengas dones de ciencia o conocimiento y que Dios te diga cuando estás en una iglesia: aquí hay una persona que tiene, por ejemplo, esta necesidad, aquí hay una persona que está enferma en esta parte. Lo más importante no es que Dios te diga lo que va a suceder. Lo más importante es que tú seas escuchado por Dios y Él responda a tu ruego y a tu clamor. Alabado sea el Señor. Eso es lo más importante. El diablo también profetiza, por si no lo sabía. El diablo también hace milagros y sanidades. El diablo sana cáncer. El diablo levanta paralíticos. El diablo trabaja sanando a través de la brujería, de la hechicería y muchas otras cosas, porque el diablo fue hecho por Dios. Dios no hizo, digamos, un ser que se convirtió en Satanás. Dios hizo un ángel santo, pero se convirtió en diablo desde que decidió rebelarse contra Dios, desde que decidió ser independiente a Dios, desde que decidió ser un ángel convertido en su propio Dios, en su propio Señor y en su propia ley. Entonces se convirtió en Satanás. Pero el poder en él no desapareció, sigue el poder en él. Es como usted y yo que fuimos creados a la imagen de Dios. La imagen de Dios en nosotros con el pecado no ha desaparecido. Está distorsionada, que es otra cosa. Necesita ser reparada, que es otra cosa. Y eso es lo que hace Jesucristo. Nos está reparando a la imagen y semejanza de su Hijo Jesús. Y el poder está ahí en el diablo. El asunto es que es un poder que no opera sujeto a la autoridad divina. Es un poder que opera a través de la rebeldía. Y todo lo que no opera bajo el principio de la autoridad de Dios es dañino.
Lo único que beneficia es aquello que opera a través de el sometimiento a la autoridad del Señor. Entonces, lo más importante de usted como cristiano es su relación personal con Dios, es su vida de oración. Lo más importante es que usted mantenga el cielo abierto sobre su vida, que usted pueda ser una persona que cuando invoque al Señor, Él venga a su encuentro, Él le diga: heme aquí, hijo mío, aquí estoy. Que cuando usted clame a Él, Él le escuche y Él le responda. No hay cosa más valiosa que esa. Bendito sea el Señor. Ese es el poder más grande que puede un cristiano recibir a lo largo de toda su vida. Por eso la oración es poder de Dios. Entonces nosotros tenemos que conocer cuáles son los obstáculos que evitan la relación con Dios y que impiden que nuestras oraciones sean respondidas. Varios pasajes de la Biblia, como por ejemplo Primera de Pedro, en el capítulo 13, el versículo 7, ya estuvimos leyendo sobre este texto la semana anterior. Nos habla de algunos obstáculos en las relaciones matrimoniales que pueden impedir que la oración sea respondida. Obstáculos como el resentimiento, como la enemistad, como el pleito, como la contienda. Eso impide que la oración sea respondida. Así que quisiera mencionar, como ya lo vimos la semana anterior, que el primer obstáculo de la oración es la práctica del pecado. La práctica del pecado. Ser pecador es una cosa, caer en pecado es otra cosa, pero practicar el pecado es otra cosa. Todos nosotros nacimos siendo pecadores. Todos nosotros practicamos el pecado. Pero cuando llegamos a Cristo, nuestros pecados fueron perdonados. De ahí en adelante, entonces, nosotros debemos evitar la práctica del pecado. El cristiano no está exento de pecar. El pecar es del cristiano, podemos así decir, entre comillas. Pero el practicar el pecado no es del cristiano. ¿Qué quiero decir? Como cristiano, usted puede resentirse con una persona porque le causó una ofensa. Pero como cristiano, usted no puede permitir que el resentimiento se convierta parte de su vida. Usted se resintió, pero para evitar que el pecado se convierta en una práctica, usted debe perdonar. El pecado puede causar que usted u otra persona, esposo, esposa, padre, hijo, madre, hijo, hermano, hermana, amigo, tengan enemistades. Hay un momento que por el disgusto usted tiene una enemistad, no me habla más, no se habla. Pero usted no puede permitir que pase el día y esa enemistad se convierta parte de su vida. Eso es lo que se llama practicar el pecado. Si una persona, por ejemplo, cometió cualquier otro pecado, la solución es el arrepentimiento. Y el arrepentimiento tiene que ver con dejar el pecado. Y eso no es un asunto que se produce, Señor, yo quiero arrepentirme. Ese es un asunto que además de la decisión, además del buen anhelo, del buen deseo, necesita que la intervención de Dios opere en nuestra vida, porque el pecado es un poder. Es un poder
que domina la voluntad. Es un poder que nos lleva a hacer a nosotros lo que no queremos hacer. Es un poder que nos lleva a nosotros a desobedecer a Dios, aunque queremos agradarlo. Por mucho que uno invierta esfuerzos humanos para contrarrestar el poder del pecado, no podemos. El único poder que es mayor que el poder del pecado es el poder de Dios. Alabado sea Dios. Y por eso, al asumir la actitud de arrepentirnos, tenemos que venir y meternos con Dios para que Él nos limpie del pecado y nos libre del poder y de las consecuencias que causa el pecado en nuestras vidas. Bendito sea Dios. En la Biblia encontramos que todos los hombres de Dios pecaron. Todos los personajes bíblicos pecaron, unos de una manera y otros de diferentes maneras. Pero también vemos la actitud de arrepentimiento. Ellos asumieron la actitud de arrepentimiento. El arrepentimiento nos acerca a Dios. Y el arrepentimiento pues trae la gracia de Dios a nuestra vida. Es decir, su perdón. Trae limpieza, trae pureza de Dios a nuestra vida. Entonces cuando eso sucede, aunque fallamos, Dios nos mira nuevamente como si no hubiéramos fallado. Delante de Él somos justos. En cambio, cuando una persona peca y comete el mismo pecado, vuelve y comete el mismo pecado, y ese pecado se convirtió ya en un hábito, y del hábito pasó a una costumbre, y de la costumbre ya pasó a ser parte de la vida de esa persona. Eso se llama práctica del pecado. Y cuando una persona está en ese estado, puede hacer las oraciones más largas y más bonitas en toda la historia de la iglesia. Incluso puedes hasta nombrarles como Nobel de la oración. Y eso no llega a la presencia de Dios. De la boca no pasa. No pasa, porque la oración es algo que tiene que llegar al cielo. La oración es algo que tiene que subir. No pasa. Pero ya hablamos suficiente sobre el obstáculo del pecado no confesado la semana anterior. Sin embargo, voy a citar Isaías 59:2 para que usted tenga un respaldo bíblico, aparte de la explicación que les he presentado. Dice: pero sus iniquidades han hecho división entre ustedes y su Dios, y sus pecados han hecho ocultar de ustedes su rostro, es decir, el rostro del Señor, para no oír. Lo que quiere decir que el pecado hace que se cierre la conexión con Dios. En otras palabras, el pecado permite que la voz de nosotros no sea escuchada. Es como si no existiera. Entonces, por eso nosotros debemos de asumir la buena actitud de David. Cada vez que él venía a la presencia de Dios, le decía: examíname, conóceme, porque ¿quién de los hombres conocerá sus propios errores, sus propios pecados? Solamente tú. Nosotros no conocemos aquellos pecados que están allí escondidos, disfrazados en nuestra mente. Hay pensamientos que son pecaminosos, pero nuestra conciencia no logra discernirlo como tal. Hay actitudes que son pecaminosas, pero muchas veces nuestra conciencia no logra identificarlas como pecado. Hay emociones, sentimientos que son pecaminosos y no logramos discernirlos como tal. Y por eso debemos de venir a la persona que nos conoce tal como somos. Tú y yo no nos conocemos.
tal como somos. Más nos conocen los que nos ven que nosotros mismos. Más te conocen los que viven contigo que tú. Más nos conoce Dios que cualquier otra persona. Entonces por eso David le decía, examíname, escudriñame, a ver si hay en mí pecado oculto. O sea, pecado que yo no pueda identificar y que he cometido. De pronto he asumido un pensamiento no grato delante de ti. De pronto he asumido una actitud de indiferencia. De pronto he asumido una actitud de enemistad, una actitud de pleito y ni siquiera me doy cuenta. De pronto expresé palabras no gratas ante ti. Sin vergüenza es. Y le da un tremendo torsión de ojo. Y luego va y le comenta, sí, mira. Y lo cogí y mira y le dije sin vergüenza, bandido, arrepiéntete. Fuego de lo alto va a caer sobre ti si no te arrepientes. Actitudes que no están conformes a la conducta adecuada de un cristiano. Bien, continuamos. Hay otro obstáculo y vamos a Zacarías capítulo 7 versículos 11 y 13, por favor. Zacarías. Libro de Zacarías queda en el Antiguo Testamento. Por favor, vamos a Zacarías. Antiguo Testamento. Queda antes de Malaquías. Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento. Y mire lo que nos dice los versículos 11 y 13 del capítulo 7. ¿Ya lo tiene? Ay, Dios mío. Versículo 11. Pero ellos se negaron, ¿cómo dice en su Biblia? No quisieron escuchar. Dicho de otra manera, se negaron a obedecerle al Señor. Es como el hijo que los padres le dan una instrucción correcta, pero se niegan a obedecer esa buena instrucción. No le hacen caso. Y cuando una persona muestra esa conducta, eso está movido por un motivo que se llama rebeldía, movido por un pecado que se llama rebeldía. Y sigue diciendo, desafiantes volvieron la espalda y se taparon los oídos. Versículo 12, para no oír las instrucciones ni las palabras que por medio de los antiguos profetas el Señor Todopoderoso había enviado con su espíritu, endurecieron su corazón como el diamante. Por lo tanto, el Señor Todopoderoso se llenó de ira. Así como un padre se le vuela el cascabel cuando los hijos se rebelan contra las normas correctas de la ley, Dios también dice la palabra que se le provoca ira cuando la persona toma la actitud de no hacerle caso. Cuando Dios le dice, hijo mío, esto, y vuelve, hijo mío, y esto, y vuelve, hijo mío, esto, llega un momento en que el Señor eso lo provoca a ira, lo reta. La rebelión es un pecado que atenta contra la persona de Dios. Por eso es uno de los pecados que la Biblia dice que son de muerte. Porque hay otros pecados que no atentan contra la persona. La rebelión fue el pecado que cometió Satanás.
Entre otras palabras, lo que intentó Satanás al rebelarse contra Dios fue matarlo. Satanás no quiso obedecer a Dios. Ve, ahora porque Él es el creador, tenemos nosotros que estar de rodillas, adorándole, alabándole. Ahora tenemos que estar toda la vida obedeciéndole a Él. Toda la vida viví para su gloria, viví para su honra, viví para su alabanza. No, Señor, yo no quiero vivir así. Y Él, junto con otros ángeles, dice que la tercera parte de las huestes angelicales se rebelaron contra Dios. Satanás se convirtió en lo que es el ángel caído, Satanás, Lucifer, y los otros ángeles se convirtieron en los demonios de los que nos habla la Biblia. Entonces, aquí vemos, amados hermanos, un gran obstáculo. Y dice el versículo 13, como no me escucharon cuando los llamé, yo tampoco los escucharé cuando ellos me llamen, dice el Señor Todopoderoso. Es la palabra de Dios. Entonces nos damos cuenta que no querer escuchar la palabra de Dios, no querer escuchar el buen consejo de Dios, no querer escuchar las instrucciones de Dios, es rebeldía. Y la rebeldía es un obstáculo que impide que Dios escuche la oración de esa persona. No importa si se llama apóstol, no importa si se llama profeta, no importa si se para en un púlpito y utiliza los dones y hay sanidades y milagros. Porque una persona en rebeldía puede levantar paralíticos. ¿Sabía usted eso? Una persona en desobediencia también puede usar los dones para sanar a otro. Porque los dones operan, esté caída la persona o no esté caída. Dios siempre va a respaldar su palabra, aunque venga de una piedra. Y Dios siempre va a respaldar los dones. Por eso la Biblia nos dice que no miremos por dones, sino que conozcamos a la persona por su conducta, por su fruto, porque el árbol se conoce es por su fruto, porque hay personas que te profetizan, pero su conducta no está en armonía con la enseñanza de la Biblia. Hay personas que te predican de sanidad, de santidad, pero sus vidas no están en armonía con esa santidad de la que predican. Te predican de ser fiel en el hogar. Te predican de ser fiel al cónyuge. Y esas personas están haciendo todo lo contrario con sus vidas. Así que, mis hermanos, el ejemplo de Zacarías nos dice que los israelitas en aquella ocasión no quisieron escuchar. Volvieron la espalda a Dios. Y eso es rebeldía. Taparon sus oídos para no oír, porque no quisieron escuchar la palabra del Señor. Y dice que pusieron su corazón como diamante. Este es el peligro en el que está expuesta una persona que no quiere poner en práctica el buen consejo de Dios, que no quiere caminar conformes a las instrucciones del Señor. Su corazón se va endureciendo y se convierte en una piedra tan dura como el diamante. El diamante, para poder romperlo, tú puedes poner allí sobre un cimiento de hierro, una piedra de diamante, y coger un martillo y ¡pum! Y darle, y difícilmente lo rompe. Tiene que pasar por un proceso, porque es tan duro que lo único que lo quiebra es un material que fabrican con carbono.
Por eso la palabra dice, si oyes hoy la voz de Dios. ¿Qué más dice? ¿No qué? No endurezcas tu corazón. ¿Cómo se endurece el corazón? El no querer oír la instrucción. Entonces, muchas personas entran a la apostasía porque no quisieron escuchar la instrucción del Señor. Muchas de esas personas son ministros que dentro de las iglesias son ministerios independientes. No están sujetos a la cabeza de la iglesia, que es Jesucristo. No están sujetos al modelo de autoridad al que tenemos que estar sujetos los líderes de la iglesia. En este peligro hay muchas personas, los que se convierten en caciques en la iglesia, pero que no son indios. Son personas que no le prestan atención a las autoridades delegadas a quien tienen que rendir cuenta. En una empresa hay autoridades delegadas, se llama gerente, se llama administrador, se llama tesorero, se llama junta directiva, por así decir. Vienen los obreros. El obrero no hace lo que le viene en gana. El gerente no hace lo que le viene en gana. Hay un patrón de autoridad, hay un patrón de reglas, hay un patrón de leyes, y todos tienen que someterse a esas leyes y no utilizar las leyes para actuar conforme a la manera en que ellos piensan que debe ser. Yo me acuerdo cada vez que estoy leyendo sobre lo que es la rebelión, sobre lo que es el sometimiento a la autoridad de Dios, de una hermana, Minerva. Ella era una afrocolombiana y era una mujer que se metía con Dios y le decía al pastor: yo no me sujeto aquí en la tierra a ningún hombre, yo me sujeto es a Dios. Y era una mujer que pasaba metida en ayuno y en oración. Para ella, su esposo no era autoridad, porque ella era una mujer de oración. Ella era una mujer que incluso oraba por los enfermos y se sanaban. Para ella, el pastor no era una línea de autoridad en la iglesia. Si el pastor, por ejemplo, le daba una instrucción bíblica, hermana, tenemos que hacerlo. No, Señor. Hay que hacerlo así, porque el Señor me dijo que es así. Ministerios independientes, hermano, son ruedas sueltas. Y los ministerios independientes, los caciques dentro de las iglesias, que son ruedas sueltas, van camino es a un desastre. Y con el tiempo, esas oraciones Dios no las escucha. Por eso es que usted y yo debemos tener en cuenta todo lo que la Biblia nos habla con respecto al pecado, con respecto a escuchar la palabra de Dios. Estas personas, llegó el tiempo en que clamaron al Señor y Él nos escuchó. Porque la relación con Dios, dice la palabra, es con la persona que le reconoce a Él como su autoridad, la autoridad de su vida, que le reconoce a Él como el rey de su vida. Y reconocer a Cristo como la autoridad de su vida, coronar a Cristo como el rey de su vida, es sencillamente aceptar la línea de gobierno de Dios, las leyes de Dios para su vida y someterse a esas leyes. ¿Y sabes cuál es la constitución política del reino de Dios? La Biblia. Ahí tenemos todas las instrucciones. Ahí tenemos todas las instrucciones. La Biblia no te dice que tienes que someterte a tu pastor. La Biblia dice: obedeced a vuestros pastores,
porque ellos velan por sus almas, que es otra cosa. La Biblia no dice que tienes que someterte a papá y a mamá. La Biblia dice, obedece a tu papá y a tu mamá. Pero la Biblia sí nos dice, someteos a Dios. Y en algunas otras partes de la Escritura es requisito para que el diablo pueda huir de nosotros. Dice, sométete a Dios y el diablo podrá huir a nosotros. Una persona que no escucha la voz de Dios, una persona que no quiere oír, insiste en seguir de acuerdo a su propia voluntad, puede orar, puede ayunar y no va a haber respuesta. No va a haber respuesta. Por eso es que nosotros tenemos que evitar ese tipo de estorbo. Me refiero al pecado practicado. Hay que examinarnos y mirar a la luz de la presencia de Dios, a la luz de la Escritura. ¿Qué hay en nosotros que pueda estar estorbando? ¿Qué pecado? Enemistad, pleito, contienda, murmuración. Mencióneme otro. ¿Qué más? Chisme. ¿Qué más? Maldiciones. Otro. A ver. ¿Cómo? ¿La qué? La calumnia. Pero hable con fuerza, hermano, porque parece que a mí ya se me está acabando la capacidad de oír. El celo, ¿qué más? La envidia, ¿qué más? Imagínate, hay tantas cosas. Y tú y yo somos humanos, y tú y yo nacimos siendo pecadores, y tú y yo vivimos en pecado, y tú y yo no estamos exentos de fallarle al Señor. Por eso tenemos la necesidad de venir a Él y decirle, examíname, escudriñame. Tú y yo no estamos exentos de cometer rebelión. Tú y yo nacimos siendo rebeldes. Tú y yo siempre queremos desde pequeño hacer lo que se nos da la gana. Siempre a papá o a mamá le ha costado difícil. Ven, mijo, para darte a comida. No, yo quiero comer yo solito. Vente, mijo. No, yo no quiero que me agarre. Desde allí se ve. Ahí. Y más se observa cuando se llega a la adolescencia. Y por mucho que los padres quieran guiar por el buen camino, siempre va a haber algunos que no permiten que el buen consejo de la palabra de Dios en ciertas etapas de su vida les ayuda. Y por eso es que usted ve que, por ejemplo, a la edad de 12 años ya hay jovencita en la droga, en la prostitución. Ya hay jovencitas que son expertas sexualmente hablando, embarazadas, son madres, jovencitos igualmente. ¿Por qué? Porque no quieren oír. No quieren oír. No quieren oír. Entonces, mis amados, tenemos que tener en cuenta lo que Dios nos dice en su palabra. Afortunadamente, todos estos obstáculos en la oración pueden ser solucionados de inmediato. ¿Cómo? Viniendo ante Dios y hacer una oración primeramente por confesión y arrepentimiento. Porque hay pecados que cometemos y sabemos nosotros que somos conscientes, pero no nos da la gana de arrepentirnos. ¿Por qué? Porque no queremos seguir la instrucción del Señor. Hay personas que están resentidas y no lo perdono. No la perdono. Me voy de esa iglesia. Se resienten hasta con Dios. Porque Dios permitió que pasara por cierta adversidad. Porque Dios no le respondió la oración en el momento. Ay, Señor, si tú hubieras estado aquí cuando mi hermano Lázaro enfermó, no hubiera sucedido eso. A su nombre
Usted y yo no somos mejores que los apóstoles. Ellos fallaron, pero ellos tenían algo. Ellos venían a Dios y procuraban que sobre su vida el cielo se mantuviera abierto. Procuraban que la relación con Dios no fuera interrumpida. Y cuando ellos conocían sus fallas, pedían perdón, asumían la actitud de arrepentimiento y comenzaban el proceso de limpieza, el proceso de purificación, el proceso de liberación del poder del pecado. La Biblia nos habla del poder del pecado. Un ejemplo. ¿Cuántos antes de venir a Cristo, de los que están aquí, practicaron algún vicio? Vicios como el cigarrillo. Bueno, yo fui uno de los que practiqué el vicio del cigarrillo. Y le pongo el ejemplo. Yo me fumaba 4 cajetillas diarios, aunque usted no lo crea. Oye, yo no podía vivir sin la nicotina. Mi organismo estaba totalmente intoxicado de la nicotina. Me pedía nicotina. Y en una ocasión traté de dejar el cigarrillo por mi propia voluntad. Y duré una semana, pero en esa semana fue, Dios mío, el infierno más grande que yo viví. Donde quiera que yo miraba, veía un cigarrillo. Cada vez que cerraba los ojos, me pintaba fumándome un cigarrillo. Qué cosa tan horrible. Y esa necesidad, y peleando y luchando, y peleando y luchando. A la semana no aguanté, y por eso, por ahí como a las 12 de la noche tuve que salir a la calle a buscar las colillitas y comenzar a fumar las colillitas. Eso es el poder del pecado. Tú no puedes librarte del poder del pecado. Entonces, cuando uno se arrepiente, hay veces que queda como que el síndrome. Hay personas que están en un proceso de desintoxicación de la droga. Y el que se fumaba 3 tabacos en el día, ya no se fuma 3 tabacos de marihuana, sino que se fuma 1. Al año siguiente se fuma medio tabaco. Al tercer año termina fumándose un 1/4 tabaco. Al 5.º año termina fumándose un cabito de tabaco. Hasta que ya disminuye la dosis, pero le queda el deseo, las ganas de seguir. Ércale, me hace falta el tabaquito, mano. Me hace falta para esto, para aquello, para lo otro. Así es el pecado. Se libera uno con el arrepentimiento, pero a veces le queda el deseo. Y es ahí donde uno tiene que luchar para que Cristo le libre hasta del deseo, que el deseo es lo que lleva muchas veces a una persona a estrellarse, aunque su corazón no lo quiera, porque el corazón de nosotros es traicionero. El corazón de nosotros está apegado a las cosas del mundo, apegado es a la vanagloria de la vida. El corazón de nosotros está apegado a los placeres pecaminosos. El corazón de nosotros no le gusta buscar las cosas de arriba. Al corazón de nosotros le dicen, ve allá a los lados del comando del candidato tal, a la 1 de la madrugada, que tienes un cheque ahí de 5 millones de pesos, y aunque no haya transporte, la persona se va. Porque donde está tu tesoro, ahí está también tu corazón. Y los tesoros de la carne están en las cosas del mundo, están en las obras del pecado, en la vanagloria de la vida. Y date cuenta que cuando te dicen tenemos vigilia, ese día no vienen a la iglesia, ese día se enferman, ese día pasa un poco de cosas. Pasan un poco de cosas. ¿Por qué? Porque el corazón de nosotros no está inclinado a las cosas de arriba. Y por eso tenemos que buscar y hacer el esfuerzo de estar en una relación personal con Dios, porque eso es lo único que nos permite a nosotros estar caminando
sobre el pecado, estar caminando sobre las aguas del pecado, estar caminando sobre el poder del pecado. ¿Quién de aquí está libre de tirar la primera piedra? ¿Ah? ¿Hay alguno? Pues de pronto cuando estaba diciendo que acerca del pecado y diciendo que soy pecador, algunos dijeron, ñeca, ¿a quién tenemos por pastor? Pensábamos que era un hombre santo, santo, santo. No, Señor. El cristiano comete pecado, pero eso no quiere decir que tiene que pecar a propósito. Pero el cristiano no practica el pecado. Entonces, todos los que estamos aquí tenemos necesidad de conocer, hermano, qué cosas en nosotros pueden que estén, digamos, impidiendo. Porque yo me pongo a pensar, esta iglesia lleva años de estar orando. ¿Y por qué no hay respuesta? Yo miro que los apóstoles duraron apenas 10 días de estar orando. Nosotros llevamos años. ¿Cuántos años tienes tú de estar orando por algo y no has tenido respuesta? Los apóstoles duraron 10 años orando por el avivamiento, ¿cierto? 10 años duraron los apóstoles orando por el avivamiento. Desde la ascensión de Cristo hasta que vino el Pentecostés. ¿Cierto que sí? ¿Ah? ¿Ah? 10 días. Ay, ¿qué pasa, iglesia? Estudia la Biblia. 10 días orando. Y en esos 10 días vino un avivamiento que no había sucedido en 4,000 años atrás. Sucedió un gran avivamiento con 10 días de oración. Pero esas personas, ¿cómo estaban? Sin obstáculo a las respuestas de las oraciones. Dios te siga bendiciendo, mis amados hermanos, y de esa manera denle un aplauso al que vive y permanece para siempre, y nos saludamos los unos a los otros.